Bueno, tercer clase de hábitos. Repasamos lo que vimos en la clase anterior. Vimos los 4 pasos para que un hábito se lleve a cabo, que son la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y vimos las 4 leyes del cambio de conducta que van anexadas a cada una de estas fases, a cada uno de estos 4 pasos, que son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo simple o fácil y hacerlo satisfactorio. Vimos que esto se da constantemente, a veces en pequeños momentos, como por ejemplo cuando entramos a una habitación oscura y queremos prender la luz, ¿sí? Sucede a veces de forma automática, y también vimos que para obtener resultados en cualquier ámbito que querramos en nuestra vida, una de las cosas que podemos hacer es preguntarnos si estas 4 leyes se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo obvio? ¿Cómo puedo hacerlo atractivo? ¿Cómo puedo hacerlo fácil o simple? ¿Y cómo puedo hacerlo satisfactorio? Bueno, y vamos con la clase número 3 de experto en hábitos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? La primera ley del cambio de conducta, que es hacerlo obvio. ¿Sí? ¿Qué tiene que ser obvia? La señal, que es el desencadenante del hábito que queremos llevar adelante o del hábito que queremos abandonar. ¿Sí? Y lo primero que vamos a decir respecto a los hábitos y esta primer ley es que la motivación está sobrevalorada. ¿Qué significa esto? El ambiente es lo más importante. La motivación, de la cual muchas veces nosotros nos agarramos, muchas veces a nosotros nos dicen, bueno, es que no tengo motivación, quiero lograr motivación, quiero lograr voluntad para poder mantener el hábito, sostener el hábito, hacer este cambio, llevar adelante este cambio que quiero para mi vida. Y ahí lo que yo muchas veces les comunico a mis alumnos es que el ambiente es lo más importante y que la motivación y la voluntad es un músculo que se agota. Y poner energía es algo que tiene patas cortas, es algo que se agota, es algo que se termina. Entonces, podemos, por ejemplo, abstenernos de comer helado en una reunión familiar una vez, 2 veces, pero en algún momento vamos a estar en una situación de debilidad en donde vamos a terminar consumiendo eso que no queremos porque quizá va en contra de nuestros hábitos. Doy el ejemplo del helado, pero podría ser eh, ir a entrenar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el contexto muchas veces, o la mayoría de las veces, es la señal. No es falta de autocontrol, no es falta de voluntad, no es falta de motivación. Muchas veces es el contexto lo que genera la señal. Entonces, la señal es el contexto o el ambiente. Este punto es clave y es muy importante, y es el motivo por el cual muchas personas no logran sostener sus hábitos. ¿Por qué? Porque quieren hacer un cambio de conducta, pero se encuentran en contextos o en sistemas sociales, como por ejemplo la familia, grupo de amigos, el colegio, el grupo de los compañeros de trabajo, se encuentran en contextos que no tienen como conducta común la conducta deseada por la persona que quiere llevar adelante ese cambio. James Clear da el ejemplo de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam había muchísimos soldados, que un gran porcentaje de los soldados durante la guerra de Vietnam se hicieron adictos a la cocaína. Y el gobierno de Estados Unidos se preocupó mucho por esto, porque pensó, cuando la guerra termine y todos estos soldados vuelvan, vamos a tener una población tremendamente adicta. Bueno, y lo que sucedió es que cuando, cuando todos los soldados volvieron a su país y a sus familias, 9 de cada 10 soldados abandonaron su adicción. Este es la explicación, y es un ejemplo numérico importante
en donde se ve la relevancia y la importancia del contexto para poder sostener o abandonar hábitos. Evidentemente, todos esos soldados se veían inmersos en un contexto de un montón de personas que eran adictas y por lo tanto era muchísimo más fácil que los soldados consuman droga. Cuando volvieron a sus familias, cuando volvieron a su antiguo contexto en donde no eran adictos, automáticamente dejaron de serlo. ¿Sí? Entonces ahí hay un ejemplo claro de esto que les estoy planteando del contexto. Bien, algo muy importante respecto a los hábitos es que podemos eliminar un hábito, pero jamás podremos olvidarlo. Esto tiene que ver básicamente con lo que pasa en el cerebro. Esto sería un cerebro. Una vez que nosotros empezamos un hábito, se marca un surco, un canal neuronal en nuestro cerebro que es imposible de borrar, es imposible de eliminar. Lo que sí podemos hacer es aprender otras formas alternativas de resolver determinadas cuestiones en nuestra vida. Entonces podemos crear nuevos canales neuronales, pero este, que fue el inicial, siempre se va a mantener. Es decir, no podemos olvidar nuestros hábitos. Por lo tanto, resistir a la tentación es una estrategia inútil cuando queremos dejar hábitos, porque nos demanda mucha energía y a la corta o a la larga vamos a terminar procrastinando o fallando con eso que queremos lograr. ¿Por qué? Porque el contexto es lo más importante. ¿Sí? Bien, ¿tiene sentido esto que les estoy compartiendo? Pueden hacérmelo saber en comentarios. Y vamos a seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Con un truco para no procrastinar. Con una estrategia que tiene que ver con hacer esta señal obvia. ¿Sí? Es muy común ver que cuando queremos cambiar hábitos solemos decir, bueno, voy a entrenar con más frecuencia, voy a entrenar más seguido, o voy a empezar a comer más saludable, o voy a empezar a ahorrar más dinero, voy a empezar a incorporar el hábito de ahorrar más dinero, pero no decimos nunca ni cuándo, ni dónde, ni en qué lugar, ¿sí? Vamos a llevar adelante este hábito. Entonces, una herramienta que es muy útil es la estrategia de intención de implementación, que lo que hace es que nuestra señal sea más clara y más obvia y a la vez nos genere otro tipo de compromiso. Entonces, ¿cómo funciona esta intención de implementación? Tenemos que escribir y completar la oración de la siguiente manera. Yo haré acción, día y hora en lugar. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, en vez de voy a entrenar más seguido, podríamos decir, yo voy a ir al gimnasio los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde y voy a entrenar en el gimnasio de enfrente de mi casa o en el gimnasio del nombre que sea, ¿sí? Distrito Fuerza, que es mi gimnasio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya estamos generando otro compromiso y estamos haciendo la señal obvia y clara. ¿Por qué? Porque estamos diciendo qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en qué lugar lo vamos a hacer. Podríamos dar otro ejemplo con la parte de alimentación. En vez de decir voy a empezar a alimentarme de manera más sana, podríamos decir voy a desayunar 3 huevos revueltos todos los días en
mi casa cocinado por mí. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo de la intención de implementación y cómo puede aplicarse a diferentes tipos de mejoras que queremos hacer en determinados ámbitos de nuestra vida y hábitos que queremos incorporar. Hacer la señal más clara y más obvia nos va a permitir, mediante la intención de implementación, tener más probabilidad de llevar adelante ese nuevo hábito. Acciones de la clase número 3. Registro de hábitos. Vamos a hacer un registro de hábitos, es decir, vamos a anotar todos los hábitos que tenemos en nuestro día. Por ejemplo, despertar, apagar la alarma, revisar mi teléfono, ir al baño, pesarme, bañarme, lavarme los dientes. Vamos a anotar en orden los hábitos que tenemos, todo lo que hacemos de forma automática y de forma regular en nuestro día a día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Una vez que tengas la lista completa, analiza cada conducta y pregúntate si se trata de un buen hábito, de un mal hábito o de un hábito neutro, asignándole un signo a cada uno. La marca que le asignás a cada hábito va a depender de tu situación y de tus metas. ¿Sí? Por ejemplo, despertar es neutro, apagar la alarma para mí es neutro, revisar mi teléfono cuando me despierto es negativo para mí, ir al baño es neutro, pesarme es positivo, bañarme es positivo, lavarme los dientes es positivo, y así vamos asignando un signo a la conducta que fuimos anotando. Lo que puede suceder es que todavía tengas dudas para determinar cómo clasificar un hábito en particular. Entonces, si tenés dudas todavía respecto a ponerle a un hábito el signo neutro, el positivo o el negativo, podés hacerte estas preguntas. ¿Esta conducta me ayuda a convertirme en la persona que quiero llegar a ser? ¿Este hábito es un punto a favor o en contra de mi identidad deseada? Los hábitos que refuerzan tu identidad deseada son usualmente buenos, o sea, positivos. Los hábitos que entran en conflicto con tu identidad deseada, por lo general, son malos y le vamos a poner un signo menos, ¿sí? Entonces, mientras completás tu registro de hábitos, no es necesario que hagas ningún cambio. La meta, por lo pronto, es darse cuenta de lo que está sucediendo. Observa tus pensamientos y acciones sin juzgarlas o criticarlas. No te culpes si fallás y no te alabes si tenés éxito. Si comes un chocolate todas las mañanas, por ejemplo, toma nota del hecho, casi como si estuvieras observando a otra persona. Podríamos decir, oh, qué interesante que esa persona haga eso, ¿sí? Y si estás dándote atracones, simplemente toma nota de que estás comiendo más cantidad de lo que te gustaría. Si estás desperdiciando el tiempo en redes sociales, toma nota de que estás destinando tiempo en tu vida de una manera que no te gusta, ¿sí? Vamos entonces con el registro de hábitos.